Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de geopolítica con mates? Bueno, hoy vamos a dar inicio a un conjunto de videos que van a versar básicamente sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Básicamente, mi idea es abordar este conflicto de manera actualizada, obviamente haciendo un raconto histórico respecto de las ponderables, de las cuestiones más importantes que trazan los orígenes de este conflicto. Conflicto que aún se encuentra en curso, como sabrán. Así que, bueno, en primer término, mi idea es explicar la situación de Rusia. ¿Sí? Primero hablar de Rusia para luego centrarnos en Ucrania y posteriormente y horizontalmente ir mechando respecto del conflicto Rusia-Ucrania. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva. Eh, Voy a estar tratando de basarme en bibliografía contemporánea. Hoy, por obvios motivos, no voy, o voy a dar por descontado que se sabe acá respecto de hechos históricos, trascendentales, sino que básicamente me voy a centrar en lo que es la etapa contemporánea de esta historia, ¿sí? Me es imposible abordar, por ejemplo, ahora los orígenes de Ucrania con el Rus de Kiev. Bueno, hay una infinidad de datos históricos que voy a dar por descontado que aquí se saben. Básicamente me voy a centrar a hablar contextualmente en la Rusia y en la Ucrania de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Sí? Bueno, así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, al momento de armar esta clase, y en la cual va a versar básicamente sobre Rusia, eh, me puse a pensar desde qué momento histórico comienzo, desde qué momento histórico empiezo, de manera de poder entender el presente de Rusia. ¿Sí? Básicamente considero que el presente de Rusia se explica, como recordarán, tras la independencia de la misma, ¿sí? De la independencia de Rusia. Recordemos que con anterioridad existía sobre aquel territorio la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la cual finalizó hacia el siglo, finalizó, perdón, hacia la década de los 80 con la Revolución Cantada. Así se conoce a aquella revolución que terminó con la independencia de los países bálticos, ¿sí? En 1991, y con posterioridad con la independencia de Rusia. Es así que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparece y la misma pasa a ser denominada como Federación Rusia. ¿Sí? Eh, bueno, un hecho relevante es que, como sabrán, durante la década del 80 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue gobernada básicamente por Mikhail Gorbachev, quien llevó adelante un conjunto de reformas estructurales, las cuales se denominan coloquialmente como perestroika y glasnost, las cuales, bueno, resumiendo, reestructuraron la Unión Soviética, eh, digamos, ya que buscaban liberalizar, ¿sí? Tanto el sistema político como el sistema económico, ¿sí? Estipulando un conjunto de libertades eh, que posibilitaron la independencia de Rusia en 1991, en donde
se opta por disolver la Unión Soviética, ¿sí? Esta disolución va a ser llevada adelante por quien luego va a ser presidente y último soviet, Boris Yeltsin, ¿sí? Digamos, Boris Yeltsin fue, como digo, el primer presidente de la Federación Rusa. Él al asumir se va a comprometer a continuar con la transformación de la economía rusa en básicamente una economía de libre mercado, ¿sí? Recordemos que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había implementado un sistema político comunista, ¿sí? Básicamente un sistema en donde los capitales, donde el mercado era controlado, era regulado fundamentalmente desde la burocracia estatal, ¿sí? Bueno, lo cierto es que hacia los años 80 esto va a ir cambiando. En primer término se va a buscar conseguir, ¿sí? Una economía socialista, una economía intermedia, mixta, ¿sí? Eh, hasta que aparece en escena Boris Yeltsin, quien va a adoptar básicamente los postulados del consenso de Washington, ¿sí? Lo que coloquialmente, académicamente se conoce como neoliberalismo, ¿sí? Bueno, básicamente este es el comienzo de la Federación Rusa, ¿sí? Digamos que la Federación Rusa básicamente la historia de la Federación Rusa básicamente puede ser dividida en dos etapas, ¿sí? Una primera etapa digamos que dura todo el gobierno de Yeltsin, ¿sí? Recordemos que él gobierna hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando renuncia, ¿sí? Dejando la presidencia en manos de su sucesor, Vladimir Putin, quien va a gobernar, digamos, excepto un corto periodo de tiempo, va a gobernar durante todo el siglo XXI. Igualmente debe quedar en claro que se dice que gobernó, ¿sí? Es de común decir que gobernó Putin durante los últimos 23 años, ya que la figura de Mendeyev, ¿sí? Es quien va a asumir la presidencia de Rusia desde el 2008 al 2012, lo hace en perjuicio de la figura presidencial, ¿sí? Y en favor de la figura de primer ministro, quien había, digamos, alternado, ¿sí? Quien había asumido su antecesor, Vladimir Putin. A ver, si soy claro, se dice que Mendeyev condució formalmente, aunque no materialmente, el país de Rusia, sino que fue Vladimir Putin quien encabezó, ¿sí? La política rusa, bueno, pero desde el 2008 al 2012, desde el puesto de primer ministro, ¿sí? Hay muchos estudiosos que estiman que fue básicamente una simple inversión de papeles, ¿sí? Lo cierto es que el grueso de las funciones, el grueso del poder, siempre recayó en la figura de Vladimir Putin. Bueno, entonces, retomando, básicamente la Rusia federativa, ¿sí? La Federación Rusa, la historia de la Federación Rusa puede dividirse en dos etapas, ¿sí? Una primera etapa que va a durar básicamente toda la década de los 90, y una segunda etapa liderada por Vladimir Putin, que va a durar básicamente, prácticamente 22, 23 años hasta el presente. Ahora, ¿cuáles son los rasgos característicos de la Rusia contemporánea, ¿sí? De la Rusia independiente? Bueno, la misma, digamos, puede ser caracterizada por ser o por mantener un régimen político decidido, ¿sí? Dispuesto a restaurar en plenitud lo que se conoce como la verticalidad del poder, ¿sí?
Recordemos que Boris Yeltsin es el presidente que va a suceder a la figura de Mikhail Gorbachev, ¿sí? Mikhail Gorbachev es un político que va a llevar adelante un conjunto de reformas, como bien dije, conocidas coloquialmente como el Glasnost y la Perestroika, ¿sí? Y es quien va a fomentar la descentralización del poder, ¿sí? Bueno, su antagónico va a ser Boris Yeltsin, más allá de que económicamente hablando va a dejar librada la economía, los capitales a la libertad a través de la liberalización del comercio. Va a intentar él mismo, ¿sí? Boris Yeltsin, distinguirse de Mikhail Gorbachev, ¿sí? Instaurando o buscando instaurar un régimen político vertical, ¿sí? A ver, quiero ser claro, ¿sí? Mikhail Gorbachev, mientras fomentaba la descentralización, Boris Yeltsin lo que va a hacer es buscar la centralización, la recentralización del poder, y bueno, este rasgo va a ser común digamos, común durante toda la historia hasta el presente, ¿sí? Porque al asumir Putin va a seguir, ¿sí? Con este tipo de política, ¿sí? Va a instaurar lo que, bueno, como digo, bien se conoce como un sistema político vertical, ¿sí? Y una democracia de muy, pero muy baja intensidad. Bien, bueno, eso desde el plano político, ¿sí? Ahora, desde el plano organizativo, ¿sí? Desde la organización territorial, puede decirse que la independencia de la Unión Soviética, de la Federación Rusa, llevó a que las distintas repúblicas, ¿sí? Repúblicas socialistas, se independizaran a sí mismos, quedando las mismas eh, digamos, bajo una especie de Estado federal, ¿sí? Un Estado federal actualmente integrado por 84 agentes, ¿sí? Eh, digamos que este Estado federal, ¿sí? La Federación Rusa, se integra con diversas instancias, ¿sí? Se integra con distritos, ¿sí? Con repúblicas, ¿sí? Eh, repúblicas las cuales en general van a ser las mismas que integraban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Eh, También una novedad visible que se va a dar a partir del 2000 con Vladimir Putin es que se va a fortalecer, ¿sí? Las capacidades del poder de Moscú a través de un nuevo proceso de recentralización, ¿sí? Digamos que Vladimir Putin va a jugar a crear básicamente una nueva dimensión, ¿sí? Recordemos que dije que en principio existían distritos y repúblicas, digamos, políticamente hablando, ciudades, distritos, repúblicas, ¿sí? Bueno, Vladimir Putin a partir del 2000 va a crear, ¿sí? Una nueva recentralización, digamos, a través de una nueva recentralización del poder va a crear, ¿sí? Recordemos que dije que en principio existían distritos y repúblicas, digamos, políticamente hablando, ciudades, distritos, repúblicas, ¿sí? Bueno, Vladimir Putin a partir del 2000 va a crear, ¿sí? Una nueva recentralización, digamos, a través de una nueva recentralización del poder va a crear, ¿sí? Retomemos, rebobino un minuto y me rectifico, ¿sí? En principio, en Rusia existen las ciudades, ¿sí? Por encima existen las repúblicas y por encima las regiones, ¿sí? Esta organización política va a durar toda la década de los 90, ¿sí? Cuando asume Vladimir Putin, él mismo va a jugar digamos, un poder, ¿sí? Va a jugar, va a apuntar a un nuevo proyecto de recentralización, ¿sí? En donde va a crear una nueva dimensión que va a ir por encima, ¿sí? Básicamente, en el año 2000 va a crear 7 distritos federales, digamos, son entidades que van a estar por encima
tanto de las repúblicas como de las regiones. Crea 7 distritos, como digo, digamos el distrito del noroeste, el distrito central, el distrito sur, Volga, Ural, Siberia, Extremo Oriente, y en el 2010 agrega un nuevo distrito llamado del Cáucaso Septentrional, ¿sí? Estos distritos van a estar encabezados por un representante, por un plenipotenciario del presidente, ¿sí? Digamos que esta jugada política me parece interesante remarcar, porque de tal forma va a operar en detrimento de las atribuciones, como digo, de las repúblicas y de las regiones, ¿sí? Otro punto interesante es que con anterioridad al 2004 las regiones eran, digamos, gobernadas por un mandatario elegido a través de la elección popular, ¿sí? Bueno, lo cierto es que Vladimir Putin va a tomar en este año la decisión, ¿sí?, de llevar adelante la designación de que los gobernadores sean elegidos por el presidente, ¿sí?, y no más a través de la elección directa, ¿sí? Otro punto no menor es que en el año 1993 se va a aprobar, ¿sí?, en el Parlamento ruso. Perdón, luego de que el Parlamento ruso fuese cerrado, se va a aprobar una nueva constitución, ¿sí? Una nueva constitución aprobada a través de un referéndum, ¿sí?, el cual se dice un referéndum irregular, ¿sí?, un referéndum marcado por irregularidades, ¿sí? Se va a aprobar una nueva constitución, ¿sí?, que respondía a un proyecto generoso con Moscú, y bueno, visiblemente inclinado a rebajar las atribuciones, como digo, en primer término, de las repúblicas, de las regiones, y bueno, y después del 2004 de los distritos, ¿sí? Bueno, vale decir que este proceso de concentración del poder en Moscú, ¿sí?, va a intentar mantener, ¿sí?, buscar, va a importar un equilibrio, digamos, a través de un acuerdo político, ¿sí? Igualmente vale aclarar que no todas las repúblicas van a aceptar, ¿sí?, este nuevo paradigma político, ¿sí? Es el caso de Chechenia, quien se va a mantener dísola, ¿sí? Y bueno, es por ese motivo que se explica la guerra de Chechenia. Un punto no menor y que mantiene homogéneo todo el territorio de la Federación Rusa es básicamente que existe un nacionalismo ruso, ¿sí? Esta es una ideología que mantiene homogénea, que mantiene unida cerca del 80% de los habitantes, los cuales son rusos, ¿sí? Digamos que el 80% de los habitantes de la Federación Rusa son étnicamente rusos, y es por eso, bueno, digamos, los estudiosos explican por qué la desintegración no se convirtió en algo parecido a Yugoslavia, ¿sí? Bueno, básicamente porque en Yugoslavia existían diversas etnias, ¿sí?, distintas etnias, y que no es el caso de Rusia, ¿sí? Es por eso que los rusos, étnicamente hablando, son quienes encabezan en una o en otras repúblicas y regiones los eventuales procesos políticos, ¿sí? Un dato no menor que básicamente traza horizontalmente la política, ¿sí?, la coyuntura de Rusia, es que se ha creado un partido del poder, ¿sí?, denominado Rusia Unida, ¿sí? Este es el partido bien conocido como el partido putiniano, el partido de Putin, ¿sí?, quien está a favor siempre de Putin, ¿sí?, de la figura del presidente actual Vladimir Putin. Él mismo controla el Parlamento y todas las instituciones, incluso la economía.
Bueno, respecto de la economía, vale decir que existe una especie de economía de bazar, ¿sí? Básicamente basada en el trueque, eh, y es el Estado quien sigue siendo el principal agente económico de cuantos perviven en Rusia, ¿sí? A ver, demográficamente se dice que existen básicamente un estamento eh, configurado por un puñado de oligarcas, ¿sí? Luego existe una clase media asentada, una clase media acomodada, que supondría básicamente de un 20 al 30% de la población, ¿sí? En tercer término, existe un segmento de clase media que básicamente representa la mitad de los habitantes de Rusia. Recordemos que Rusia actualmente cuenta con 146, 147 millones de personas, ¿sí? Eh, Hay digamos, el 50% de los habitantes son de clase media, ¿sí? Y hay un cuarto y último estamento que básicamente está siendo integrado por indigentes, ¿sí? Representa un 20%, ¿sí? Denominados los desheredados. Como digo, existe en Rusia un puñado, ¿sí? Un puñado que no representa más del 20%, incluso muchos dicen que no representan más del 10% de Rusia, que son oligarcas, ¿sí? Oligarcas también conocidos como los nuevos ricos de Rusia. Nuevos ricos de Rusia se les dice a aquellos ricos que aparecieron tras la independencia de Rusia, ¿sí? Tras la desintegración de la URSS, son quienes van a través de diversas maniobras, muchas veces maniobras fraudulentas, van a tomar, ¿sí? Van a tomar las riendas, ¿sí? Económicamente hablando, de el país, ¿sí? Fundamentalmente en materia ambiental, ¿sí? Lo cierto es que Rusia, si bien mantiene el control básicamente de las principales empresas, y el Estado ruso mantiene el control de las principales empresas empresas que explotan eh, los recursos ambientales. Lo cierto es que existen empresarios, existe una casta de oligarcas que coayudan, que concurren con la explotación de los mismos, y bueno, son quienes tienen el poderío y el control de la economía. Otro punto no menor es que tras la disolución de la URSS se ha dicho que la casta militar, ¿sí? Recordemos que la URSS fue de los estados que más poderío militar han tenido, ¿sí? De los que más han invertido, ¿sí? Bueno, lo cierto es que tanto las maquinarias como el capital humano fue utilizada para el contrabando, para la financiación de proyectos políticos reñidos con el respeto de los derechos humanos. Incluso aquellos integrantes de la KGB van a funcionar, van a operar de lobistas y van a ser quienes se encarguen de intermediar entre los rusos, entre los magnates, entre los oligarcas y la clase y la casta, perdón, política. Todo esto en desmedro de como digo, de las demás de los demás sectores demográficos del país, ¿sí? Tanto de la clase media, media baja, incluso de los desposeídos, ¿sí? Los principales perjudicados de la desintegración de la Unión Soviética son fundamentalmente los militares de bajo rango y las mujeres. Bueno, entonces concluimos que existe un partido homogéneo, ¿sí? Un partido del poder, un partido putiniano denominado Rusia Unida, ¿sí? Igualmente vale aclarar que existen
partidos de oposición, ¿sí? Hay un partido de oposición en la retórica, pero que en las cuestiones fundamentales acompaña al partido de Rusia Unida. Muchos dicen que este partido ha sido creado por el mismo Vladimir Putin, ¿sí? Muchos dicen que ha sido financiado, que es financiado por los mismos interesados que el partido de Rusia Unida siga en el poder, denominado Partido de Rusia Justa, ¿sí? Además existen otros partidos como ser el Partido Comunista, ¿sí? Este es el principal opositor de Vladimir Putin, pero lo cierto es que se dice que que actualmente es poco atractivo, ¿sí? Es poco, digamos, su poder se ha desvanecido por una cuestión de que añora, ¿sí? Añora tiempos pasados, tiempos hoy vetustos, ¿sí? La principal oposición que Vladimir tiene actualmente es aquella que se revela en la calle, ¿sí? Es cierto que existe fundamentalmente una clase, digamos, política de baja edad, ¿sí? Etariamente menor, que se opone a la figura hipertrofiada, hiperpresidencialista de Vladimir Putin en Rusia, denunciando violaciones de derechos humanos, violaciones que tienen que ver con derechos civiles, políticos. Pero bueno, a ver, lo cierto es que la figura de Vladimir Putin aún se mantiene perenne. Hoy se dice que ha mejorado su figura tras el conflicto en contra de Ucrania, ¿sí? Su mejor etapa se ha dado durante los primeros años de la década del 2000, cuando el valor, ¿sí?, de los commodities había mejorado sustancialmente. Económicamente hablando, hoy Rusia, como digo, sobrevive en una economía de bazar, en una economía en donde el principal agente económico es el Estado, y fundamentalmente sobrevive gracias a y esto es muy importante remarcar y tener en cuenta, gracias a la exportación de hidrocarburos, fundamentalmente, y de hidrocarburos fundamentalmente con Europa, ¿sí? Muchos dicen que en rigor la economía rusa es una economía dependiente del mundo occidental, en el sentido de que es Occidente quien le compra, ¿sí?, le compra hidrocarburos que hoy están en etapa de finalización, ¿sí? Se cuestiona, esto es cierto que se cuestiona mucho respecto de si Rusia va a poder cumplir con los contratos a futuro, los contratos de largo plazo, ya que se dice que en muchos yacimientos petrolíferos, por ejemplo, se está acabando el petróleo. Pero bueno, a ver, lo cierto es que actualmente el principal ingreso y por lo que sobrevive Rusia es gracias a la exportación, ¿sí?, a la exportación de hidrocarburos tanto a Europa como a todo el mundo, digamos, como a Asia incluso. Bueno, querido oyente, hasta acá por hoy como introducción. En el próximo video podcast vamos a hablar respecto de la política exterior de Rusia, ¿sí? Me interesa ir abordando punto a punto para llegar, para finalizar con el conflicto ruso propiamente hablando, ¿sí? Perdón, el conflicto Rusia-Ucrania propiamente hablando. Pero bueno, antes de llegar a abordar aquel tema, me parece importante tratar, aunque sea someramente, aunque sea superficialmente, cuestiones que no deben pasarse por alto, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Si sentís que este video le puede servir a alguien, te pido que lo compartas, dejes tu comentario y bueno, será hasta la próxima. Saludos.